¿Cuánto fibra necesitas realmente para evitar el aterrador destino de un cuerpo maldito? La noche caía sobre el barrio, y Valeria apretaba los dientes mientras apuraba el paso. Con su hijo en casa, su mente devoraba las preocupaciones. El viento silbaba a través de las calles vacías, haciendo que la piel se le erizara. Las sombras detrás de cada esquina parecían tramar un plan siniestro, y sabía que los murmullos recientes, los rumores de desaparecidos, eran más que chismes, algo oscuro acechaba. La tienda del barrio, normalmente bulliciosa, estaba cerrada. Solo el eco de sus pasos resonaba en la acera, y Valeria sintió que las almas perdidas, aquellas que según se decía vagaban por el hospital abandonado donde trabajaba, la observaban con recelo. Cuando llegó a su casa, lo primero que vio fue la nota pegada en la puerta. Con manos temblorosas, la despegó y leyó en voz baja: no olvides las tradiciones. Aquellos que mueren sin cumplir con ellas, vagan sin paz. No dejes que tus seres queridos sean los próximos. Su corazón se aceleró, un sudor frío comenzó a deslizarse por su espalda. Recordaba las historias de su abuela sobre cómo los muertos con deudas a sus antepasados quedaban atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando justicia, buscando paz, un eco que resonaba ahora con cada palabra escrita. La sangre se le heló al pensar en su pequeño. No puedo dejar que eso le pase, reflexionó. Sin embargo, el panorama se oscureció cuando empezó a investigar. Preguntó a los vecinos, y todos susurraban, miraban hacia los lados como si una sombra los estuviera acechando. No hables de eso, decía uno en voz baja, te puede llevar la oscuridad. Así, Valeria se enteró de que el anciano que ayudaba al barrio, dando alimentos y bolsas con productos, estaba envuelto en varias de estas desapariciones. Una noche, mientras sus ojos se cruzaban con el oscuro horizonte, escuchó un murmullo detrás de ella. Tenía la sensación de que la noche la llamaba. No puedo creer que esto esté sucediendo, murmuró para sus adentros. En la penumbra, sombras pequeñas comenzaron a surgir, y los susurros se volvieron más claros, como un coro tenebroso pidiendo auxilio, clamando por su atención. La adrenalina corrió por su cuerpo, y el miedo se apoderó de su mente. Valeria decidió que no podía dejar a su hijo expuesto a un destino tan funesto. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La realidad comenzó a entrelazarse con la leyenda. Al contraer el valor, Valeria sintió que algo oscuro se cernía sobre ella. Las paredes de su hogar se encogieron, y la atmósfera se volvió irrespirable. El silencio se volvió abrumador, y aún así, sabía que no podía retroceder. Con cada susurro que le llegaba, la línea entre lo tangible y lo sobrenatural se volvía más difusa. ¿Cuánto fibra necesitaba realmente para evitar el aterrador destino de un cuerpo maldito? Cuando todo parecía posible, comprendió que su lucha no solo era por su hijo, sino por toda la comunidad. Un destino temible la aguardaba, y Valeria estaba dispuesta a enfrentarlo, ¿pero a qué precio? Valeria no podía parar de temblar. La nota seguía en sus manos, como si pesara una tonelada. Un sudor frío la invadía, y un nudo en su garganta se hacía cada vez más apretado. Sabía que no podía ignorar lo que sentía, esa necesidad imperiosa de desentrañar la verdad que la comunidad había enterrado bajo el silencio y el miedo. Tenía que actuar, y pronto. Esa misma noche, luego de encerrar a su hijo en su habitación con una promesa de que todo estaría bien, decidió buscar respuestas. La luna iluminaba débilmente las calles desiertas, y el viento llevaba consigo murmullos sombríos que se entrelazaban con las sombras. Se dirigió al parque del barrio, un lugar que solía ser refugio de risas y juegos, pero que ahora parecía más un cementerio de recuerdos. Mientras caminaba, pudo observar algunas figuras a lo lejos que se movían furtivamente entre los árboles. Valeria contuvo la respiración, recordando la historia de aquellos que desaparecían al caer la noche. No puedes tener miedo. Tienes que protegerlo, se repetía como un mantra mientras sus pasos la acercaban. Al llegar al centro del parque, se detuvo. La oscuridad parecía tener vida propia a su alrededor. Fue entonces que escuchó un llanto, un eco desgarrador que se cortaba como un cuchillo en el silencio.
Sin pensarlo, siguió el sonido. Sus pasos eran firmes, aunque su corazón latía desbocado en su pecho. Frente a un árbol grande y retorcido, encontró a una joven, agachada y temblorosa. Su cabello oscuro ocultaba parte de su rostro, pero Valeria pudo ver lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Quién eres?, preguntó, intentando sonar más valiente de lo que realmente se sentía. La joven levantó la vista y Valeria se horrorizó al ver que sus ojos eran completamente oscuros, como un abismo sin fondo. No puedo irme, murmuró la joven mientras su voz se tornaba un susurro tembloroso. Debo cumplir con lo que me pertenece, o me consumirán. Valeria frunció el ceño, tratando de entender. ¿A qué te refieres? ¿Quiénes te consumirán? La joven dejó escapar un grito, una queja prolongada de sufrimiento, y de repente, el aire se cargó de un frío gélido. Las sombras comenzaron a alargarse, a moverse como serpientes amenazantes por el suelo. Es el anciano, gritó la joven al borde de la locura, él es quien reclama almas. Con cada desaparición, más poder tiene. No dejes que te atrape también. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Las advertencias de los vecinos cruzaron su mente, la advertencia de un destino que podía ser el suyo y el de su hijo. En ese instante, comprendió que la lucha no era solo suya. Era una batalla por el alma del barrio entero, un sacrificio que debía hacerse, aunque no supiera qué sacrificar. Justo cuando estaba a punto de preguntarle más a la joven, un sonido profundo resonó detrás de ellas, un eco de risas que helaba la sangre. Las sombras comenzaron a materializarse, figuras grotescas que se dibujaban en la oscuridad. Valeria sintió que ya no había vuelta atrás. «¡Corre!», gritó la joven, y en un instante, Valeria se dio la vuelta, mientras un miedo paralizante amenazaba con ahogarla. Su única opción era escapar, pero algo la retenía, como hilos invisibles que la ataban al horror que se iba desplegando. Mientras las risas se convertían en gritos, Valeria sintió que la oscuridad la rodeaba, y con un último vistazo, vio cómo la joven desaparecía entre las sombras. ¿Había realmente alguna forma de salvar a su hijo y a ella misma? ¿O el anciano ya había puesto sus ojos en ella? La respuesta parecía susurrarle un destino escalofriante. Valeria corrió sin mirar atrás, sus pies apenas rozaban el suelo mientras el susurro del viento se convertía en un grito que la llamaba. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, y el terror le quemaba la garganta. Desde el parque, la ruta hacia su hogar parecía interminable, los árboles oscuros alargándose como garras que intentaban atraparla. Sin embargo, el verdadero horror no estaba en los árboles, sino en lo que había sucedido entre las sombras. Las risas grotescas resonaban en su cabeza, como un eco de locura. ¿Qué era esa fuerza que se había adueñado del barrio? ¿Quién era el anciano? La pregunta le mordía el alma, pero no podía detenerse a pensar. La imagen de su hijo encadenado a su cama, incrédulo, temeroso de lo que pudiera suceder, la empujaba a seguir adelante. Tenía que llegar a él. Cuando cruzó el umbral de su casa, el aire parecía más pesado que nunca, como si la casa misma contuviera secretos oscuros esperándole. Se apresuró a cerrar la puerta, sintiendo que el sólido golpe del cerrojo era un pequeño alivio ante la inminente amenaza que acechaba afuera. «¡Mamá!», gritó su hijo desde el interior. El sonido de su voz era un bálsamo y un veneno a la vez. Se fue acercando a la habitación, y con cada paso, entre los susurros del viento y el crujir de la madera, sus pensamientos giraban en torno a lo que había presenciado en el parque. Lo vio, recostado sobre su almohada, la mirada fija en la puerta. «¿Dónde estuviste?», preguntó con inocencia, pero las sombras en su rostro reflejaban la preocupación que había sembrado en su corazón. «Lo siento, cariño. No pude evitarlo. Pero, lo que vi, tenía que…». Su voz se atascó al intentar encontrar las palabras para describir el horror. No podía darle la realidad de lo que estaba ocurriendo: el anciano, las almas perdidas. ¿El anciano? «Mamá, mi amigo me contó que hay un lugar donde algunos van a hablar con él. Se encuentra cerca del viejo cementerio», dijo su hijo, con una curiosidad peligrosa en su voz. «Dicen que les da poder». Valeria sintió un escalofrío que le atravesó el cuerpo. «No», gritó, incapaz de contener el pavor. «No puedes ir allí, no entiendes lo que eso significa. Es peligroso». De repente, una sacudida hizo temblar la casa. El sonido de madera crujiente inyectó un terror palpable en el aire, y Valeria sintió que algo había penetrado en el refugio que creía seguro.
Las paredes parecían vibrar bajo un peso indescriptible, como si los ecos de las almas perdidas reclamaran su atención. ¿Qué fue eso?, preguntó el niño, su voz apenas un susurro. Quedémonos juntos, nada nos hará daño, intentó tranquilizarlo mientras una sombra oscura danzaba al otro lado de la ventana. Pero Valeria sabía que esa afirmación no era del todo cierta. Sin embargo, antes que pudiera formular otro pensamiento, los gritos que había escuchado antes resonaron de nuevo, ahora más próximos, salpicados de demencia. La respiración de Valeria se entrecortó. Tenía que salir de allí, buscar a la joven, encontrar respuestas antes de que el anciano decidiera reclamar más almas. Debemos irnos, dijo con voz temblorosa, tienes que confiar en mí. A medida que se movían hacia la puerta, un golpe fuerte resonó en la entrada. Temía ver lo que estaba del otro lado, pero entonces escuchó el llanto de niños. Una voz suave la llamar. Mamá. La voz de su hijo se apagó, dirigiendo su atención hacia la sombra de la disolución. Consciente de que el tiempo se le agotaba, Valeria miró al pasillo. ¿Seguiría con su plan o traicionaría sus instintos? La joven había advertido sobre el anciano, pero ¿qué hacer ahora ante la nueva revelación? El aire se volvió más frío, y la figura se hizo más definida, haciéndose eco de su misma desesperación. La elección ya no es solo tuya, resonó una voz masculina, grave, mientras pasos pesados se acercaban. ¿Podría realmente romper esa cadena que amenazaba a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? En ese instante, la sombra se abalanzó, y las preguntas quedaron suspendidas. ¿Había alguna salida de esta pesadilla? Valeria sintió que el aire en la habitación daba un giro oscuro, como si las sombras estuvieran tomando forma. La figura que se acercaba tenía la piel pálida y los ojos hundidos, reflejos de un vacío absoluto. Cada paso resonaba en su pecho, pesado, como un eco de advertencia. La voz grave había burlado sus intentos de escapar, y en su corazón se apoderó un nuevo terror. ¿Quién eres?, balbuceó, intentando que la pregunta sonara firme. Pero se le quebró la voz, un indicio de su creciente desespero. El ser sonrió de manera inquietante, mostrando una sonrisa que no brillaba en su rostro. Soy un mensajero de lo que has ignorado. Tienes mucho que aprender, Valeria, y poco tiempo, le respondió, mientras daba un paso más cerca, su aliento helado envolviendo el espacio entre ellos. Su hijo se encogió detrás de ella, el pánico reflejado en sus ojos. Valeria sintió que su corazón se arrugaba ante la vulnerabilidad del niño. Tú no eres bienvenido aquí, gritó, intentando recuperar el control, pero su voz quebrada solo alimentó esa sonrisa macabra. ¿De verdad crees que puedes protegerlo de lo inevitable? Todos estamos atados a un destino, y tú, querida, no eres la excepción, dijo el anciano, su tono burlón desgarrando los últimos vestigios de paz en la ya abrumadora atmósfera. La casa parecía estrecharse a su alrededor. Las paredes estaban cargadas de un silencio aterrador, como si cada rincón contuviera gritos ahogados. Ella sabía que tenía que actuar. Inspiró hondo, tratando de recordar lo que había escuchado sobre el poder de sus propios instintos. Tenía que salir. En un movimiento repentino, Valeria tomó la mano de su hijo y corrieron hacia la puerta de la entrada. El anciano no se movió, pero su risa resonó en la casa, una burla que reverberaba en su mente. «Mamá, no podemos dejarlo entrar», gritó su hijo, pero la urgencia de escapar aplastaba cualquier posibilidad de duda. Justo cuando Valeria estaba a punto de agarrar el picaporte, el suelo tembló bajo sus pies. La puerta, que había parecido un refugio seguro, ahora se convirtió en un obstáculo. Golpes implacables retumbaban en el interior del marco, como si la casa misma luchara contra la presencia obscura. ¿Ves? No puedes escapar, dijo el anciano, como si fuera un espectador en un teatro de horror. Tu hogar ha sido marcado. Lo divertido es que no hay nada que puedas hacer. El pánico se desbordó en ella. «Cállate», le gritó Valeria, mientras buscaba una salida alternativa. En un acto de desesperación, miró hacia la ventana y vio la oscura noche desplegándose, desprovista de estrellas y llena de sombras inquietantes. «Vamos, rápido», le dijo a su hijo, lanzándose hacia la ventana. El cristal tembló, pero resistió. Con ambas manos, lo empujó con fuerza. Un pequeño ángulo se abrió, y en un acto desesperado, se deslizó fuera, arrastrando a su hijo con ella y cayó al suelo frío, y un grito ahogado se escapó de sus labios al sentir la tierra helada.
Oyeron un crujido aterrador detrás de ellos, el sonido de la puerta rompiéndose. El anciano había atravesado su prisión, liberado de las limitaciones del hogar. «No te detengas», gritó al niño, empujándolo hacia adelante mientras se arrastraban por la hierba oscura, lejos de esa casa maldita. Detrás de ellos, una risa maníaca resonaba, mezclándose con ecos de susurros que martillaban su mente. Mientras corrían, Valeria sintió que la oscuridad se cernía sobre ellos, un velo que deseaba envolver su existencia. La pregunta latente en su mente se intensificaba: ¿qué poder poseía el anciano y que había cautivado a su hijo en el cementerio? ¿Estaba realmente a salvo, o el horror que la perseguía había tomado la forma del amor de su hijo? Cuando alcanzaron el borde del cementerio, la neblina comenzó a girar, formando figuras esquivas. Valeria, con el corazón acelerado, se dio vuelta para mirar lo que había dejado atrás. Unos ojos brillantes se asomaban por entre las sombras, mirándola con una mezcla de curiosidad y malevolencia. El anciano había prometido respuestas, y la elección aún estaba lejos de resolverse. «¿Qué haremos ahora, mamá?», preguntó el niño, su voz temblando entre el miedo y la incertidumbre. «Debo saberlo», murmuró Valeria, mirando hacia el oscuro sendero que conducía al centro del cementerio, donde la luna apenas iluminaba el camino. «Debo descubrir qué busca». Y así, antes de dar otro paso, una pregunta quedó enredada en el aire frío y denso: ¿qué sangre oscura corría por las raíces de su pasado, y qué legado aterrador esperaba ser reclamado? La decisión se acercaba, pero una sombra aún más oscura se deslizaba detrás de ellos, esperando el momento de revelarse. El viento huracanado ululaba entre las lápidas, susurros de centenares de almas atrapadas en el aire denso y frío. Valeria y su hijo se adentraron en el cementerio, el corazón de ella palpitando descontrolado, un tambor que anunciaba la llegada del peligro inminente. Los ojos de su pequeño reflejaban un miedo palpable, como espejos que mostraban la angustia de su madre. Cada sombra que se movía en la penumbra parecía cobrar vida, como si las tumbas quisieran salir a cobrar lo que una vez les pertenecía. «¿Por qué estamos aquí, mamá?», preguntó el niño, su voz temblorosa casi ahogada por el viento. «Para encontrar respuestas», respondió Valeria, aunque sus propias palabras le daban escalofríos. En su interior, una sensación de inminente traición la invadía. Sabía que los secretos enterrados estaban esperando un momento como este, un momento de debilidad. Mientras avanzaban, el aire se hizo más denso, casi tangible. Valeria notó cómo las sombras se arrastraban, trazando figuras grotescas en el suelo, como si las almas que pugnaban por salir la estuvieran observando, cuchicheando entre sí. «Mamá, ¿hay alguien allí?», gritó su hijo, apuntando con el dedo tembloroso hacia una figura difusa que parecía flotar entre las tumbas. Valeria siguió su mirada y el mundo se detuvo. Aquella silueta era familiar, y en su corazón, una verdad amarga se formó. «¿Eres tú?», murmuró, sin poder creerlo. Una imagen del pasado se presentó ante ella. Una mujer, su madre, de pie entre las lápidas, con los ojos mostrando un destello de desesperación atrapado en un eco de agonía. Valeria sintió un tirón, una conexión involuntaria que la obligaba a acercarse. «¿Por qué?», gritó al vacío. «¿Por qué no te fuiste?». La respuesta no vino de labios, sino de la figura, que parecía moverse con una gracia espectral, danzando en la neblina. Si Valeria no supo por qué su madre había estado atrapada en este lugar, ahora lo entendía. Las raíces de su angustia llevaban a un pasado que no podía ignorar, una herencia oscura que la perseguía aún en la muerte. «¿Está bien, mamá?», preguntó su hijo, con la voz ya casi olvidada por el miedo. La desesperación invadió el rostro de Valeria. «Tenemos que irnos». «Ahora», ordenó, con la voz entrecortada, se dio la vuelta, pero las sombras eran más rápidas. Los corazones palpitantes de los muertos comenzaron a resonar, creando una sinfonía de agonía. «No puedes huir de tu destino, Valeria», la risa burlona del anciano llenó el aire, resonando con ecos aterradores. Las sombras rodeaban a madre e hijo, sus formas alargándose y encogiendo, como si estuvieran jugando con ellos. «Déjanos en paz», gritó Valeria, empujando con desesperación a su hijo a su lado. La figura de su madre parecía desvanecerse en el aire, pero no sin dejar una advertencia. «Cuidado, el tiempo es un ciclo, y lo que buscas está más cerca de lo que crees». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cerca de qué?». «Dímelo», chilló, y el temor de lo desconocido hizo que su voz temblara.
No hay luz sin sombra, susurró el eco de su madre, y la imagen se desvaneció por completo, dejando la fría neblina a su alrededor. Valeria giró, sintiendo que el tiempo se estaba acabando y que su hijo miraba hacia adelante, paralizado por un horror palpable. Más figuras comenzaron a emerger entre las piedras. No eran solo sombras, sino formas definidas de rostros que llenaban su espacio de lamento y desgarro. Las palpitaciones de su corazón se acentuaron, el miedo apretando su pecho. No, no, no balbuceó. Ella sabía lo que debía hacer, pero cada paso hacia lo desconocido era un puñal en su pecho. «Mamá», gritó su hijo, y Valeria sintió el parpadeo del tiempo a su alrededor. En un instante, se dio cuenta de que tenían que moverse, no podían quedarse. Pero el peligro se materializaba, una sombra oscura con su propia voluntad y hambre antes de que pudiera tomar una decisión, una figura emergió de entre las sombras. Era el anciano, ya no escondido, sino en plena exhibición, una sonrisa helada en sus labios. El legado tiene un precio, Valeria, y tú tienes que elegir, proteges a tu hijo o enfrentas tu destino. La elección estaba ante ella, la pregunta resonando en su mente. ¿Qué sacrificaría por la verdad? La sombra los rodeaba, la oscuridad se cerraba. En ese momento, se dio cuenta de que el tiempo se había agotado. Valeria se volvió hacia su hijo, notando su expresión de miedo y confianza. «No te alejes de mí», le susurró. Pero el eco de sus propias palabras reverberaba en su mente mientras la risa del anciano cortaba el aire. El camino que tenían que tomar se oscureció aún más, y una idea aterradora comenzó a formarse. ¿Qué era lo que realmente había traído a su madre a la muerte? ¿Y qué secretos irían revelando esas lápidas que jamás deberían haber sido descubiertos? Y cuando el anciano levantó su mano, un destello de algo profundo y maldito brilló en sus ojos. ¿Estarían ellos dispuestos a pagar el precio que la verdad exigía? El anciano avanzó con lentitud, como si cada paso lo acercara más a la esencia misma de Valeria y su hijo. La sombra tras él se contorsionaba, y el miedo de Valeria se incrementaba con cada parpadeo, cada respiración. «No hay forma de escapar de lo que tú eres», dijo el anciano con una voz arrastrada, como un eco lejano que iba a la deriva en la brisa helada. «Cierra la boca», gritó Valeria, sintiendo como la furia le brotaba desde lo más profundo. No podía dejar que eso la debilitara, no podía permitir que usaran su miedo. Su hijo estaba a su lado, intentando ser valiente, pero las sombras que emergían del suelo bailaban a su alrededor, como si intentaran buscar una hoja en el viento. «Tu madre eligió un camino, y ahora es tu turno. Amásame o perderás todo», continuó el anciano, inclinando la cabeza como un ave de rapiña. La risa desenfrenada interrumpió cualquier pensamiento restante, mezclándose con los lamentos de las almas sepultadas. La angustia surcaba el rostro de Valeria. Miró a su hijo, que mantenía su mano apretada contra su pecho. «Mamá, ¿qué significa eso?» La voz del niño temblaba, y Valeria sintió que su corazón se rompía. «No lo sé, cariño, pero no te alejes de mí», dijo con una voz tensa, su instinto maternal aflorando. Las sombras empezaron a moverse, arrastrándose hacia ellos, con un sonido húmedo y sofocante. Valeria ya no podía soportarlo. «¡Atrás!», chilló, y se posicionó frente a su hijo, lista para enfrentar lo que sea que estuviera buscando darles caza. «No somos como tú», gritó al anciano, su voz llenándose de determinación. «No seremos tu presa». «¿Prueba de esto?». El anciano levantó su mano con un gesto de desprecio, y una ráfaga de aire frío llenó el lugar. Las lápidas comenzaron a vibrar, y el suelo tembló. «Sal de aquí, mamá». «Corramos», ordenó el niño, pero Valeria sintió que el tiempo se había detenido. Enfrentó la mirada del anciano y algo oscuro se encendió en su interior. Era un miedo que se tornaba en fuego, y recordó la advertencia de su madre. «No hay luz sin sombra», susurró, los ecos resonando en su mente. Tomando una decisión, Valeria cerró los ojos y, en un instante, se dejó llevar por el viento. El aire se llenó de visiones, su madre, las sombras del pasado, el horror que había ensombrecido su vida. Justo cuando parecía caer en la oscuridad, una luz tenue brotó. Era un brillo etéreo, que parecía atravesar el temor y la tristeza, un destello de esperanza que creció a su alrededor. «Déjame en paz»,
gritó, extendiendo su mano con fuerza, y un resplandor cósmico emergió de su contacto. La energía se dispersó, golpeando las sombras que intentaban apresarlos, y éstas se detuvieron en seco, temerosas. El anciano se detuvo, una expresión de sorpresa rasgando su rostro arrugado. ¿Qué hiciste?, preguntó, su voz ahora casi un susurro, como un niño que ve a su madre por primera vez. Lo que nunca pudiste, respiró Valeria, sintiéndose fuerte por primera vez. Pero aquel poder no era suyo. Era un legado, un sacrificio de generaciones, una verdad que había estado oculta en la oscura neblina del cementerio. Sin embargo, el anciano no iba a dejarse vencer tan fácilmente. Crees que has ganado, pero esto es solo el principio, dijo mientras la luz iba alejándose, sintiéndose derrotado por el momento pero no por la eternidad. Valeria supo que debían salir, que el tiempo se estaba acabando. Con su hijo a su lado, comenzó a correr entre las tumbas, las figuras espectrales aún trataban de alcanzarles. No mires atrás, le dijo. El niño asintió, y el terror se convertía en un impulso que les guiaba hacia la salida. Al llegar a la puerta del cementerio, una sombra se adelantó a ellos, casi esperándolos. Era la figura de su madre, ahora de pie en medio del camino, con un brillo en sus ojos que emanaba tanto ternura como advertencia. «Mamá», gritó Valeria con la voz desgarrada, pero la mujer puso un dedo en los labios, su mirada pidiendo silencio. La última palabra de su madre cortó el aire. Para conocer la verdad, deben enfrentar el ciclo completo. La oscuridad siempre busca recuperar lo que ha perdido. Antes de que Valeria pudiera interrogarla, la figura se desvaneció en el aire. El niño sintió que sus peores pesadillas estaban por comenzar. ¿Qué significa eso, mamá? Las sombras comenzaron a girar en torno a ellos una vez más, y Valeria supo que no habían escapado. Ahora, la verdadera prueba estaba apenas comenzando. El anciano apareció de nuevo frente a ellos, su sonrisa no era de triunfo, sino de un nuevo desafío. Regresaste, pero aún quedas atrapada en este ciclo. ¿Cuál es tu verdadera carga, Valeria? La pregunta quedó flotando en el aire mientras la oscuridad gruñía, un sonido profundo que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Ahora, enfrentemos la realidad de tu legado, dijo el anciano, y la atmósfera se volvió cargada. Valeria se dio cuenta de que las sombras eran más que simples figuras, eran recuerdos esperando a ser desenterrados, dispuestos a revelar secretos que jamás imaginó confrontar. «Corre», ordenó Valeria a su hijo, pero ella sabía que el verdadero enfrentamiento las aguardaba entre las sombras, donde el ciclo de la vida y la muerte se entrelazaban, y la oscuridad no se detendría a menos que la verdad fuera revelada. Cada paso que daban llenaba la atmósfera con una tensión escalofriante. ¿Qué deparaba el destino? Las sombras se cerraban, la oscuridad acechaba, y Valeria se preguntaba si realmente estaba lista para desenterrar todo lo que su madre había escondido. Lo que quedaba al final de ese camino ya no sería solo una elección, sería enfrentarse a la esencia misma de su alma. Las sombras se agitaban a su alrededor, susurrando nombres y secretos en un idioma que Valeria había intentado olvidar. El anciano sonreía, pero sus ojos brillaban con una malicia antigua. Cada paso que das es un eco, cada latido del corazón, un recordatorio de tu legado, pronunció con un tono que helaba la sangre. Valeria apretó la mano de su hijo, sintiendo que la fría brisa del cementerio intentaba separarlos. No podemos perdernos, murmuró, casi para sí misma. La ansiedad apretaba su pecho como un lazo, pero sabía que era momento de confrontar no solo al anciano, sino a sus propios demonios. Incluso ahora, sientes su presencia, ¿verdad? La sombra de tu madre, observándote desde lo profundo, el anciano continuó, su voz flotando en el aire como una ofrenda a la oscuridad. Ella hizo su elección. Ahora, ¿quién eres tú para romper el ciclo? Tu ciclo, respondió Valeria, con más fuerza de la que sintió en mucho tiempo. No tuyo. No mío. Ella eligió no temer a las sombras, a los recuerdos que volvían a la vida con cada palabra del anciano. Recordó a su madre, sí, pero también recordó la luz que había sentido en su interior. El anciano se acercó, la distancia entre ellos fue únicamente un susurro. ¿Y qué esperas conseguir con esta rebeldía? La verdad te petrificará. Te destruirá, dijo, su voz un veneno que impregnaba el aire. Las sombras parecían desear devorar sus esperanzas, oscureciendo aún más la ya densa oscuridad. Si la verdad es la única manera de liberarme, entonces la enfrentaré, declaró Valeria, y su corazón latió con fuerza.
En ese momento, el aire se volvió pesado, como si el cementerio mismo respirara junto a ella. Las sombras comenzaron a formar rostros familiares, figuras del pasado que se retorcían entrelazadas con el dolor y el amor. La figura de su madre emergió, flotando como un fantasma atrapado en la bruma. Su mirada era firme, no la de una sombra, sino de un espíritu decidido. Honor a los vivos, a los muertos, murmuró con voz nostálgica. La tensión se tornó casi palpable, el anciano retrocedió levemente, como si una parte de él temiera lo que iba a suceder. «No puedes hacer esto. Es un sacrilegio», gritó mientras Valeria extendía sus manos hacia la figura de su madre. El eco de las palabras resonó en el aire, un antiguo hechizo que parecía tener un poder casi palpable. «Soy el producto de nuestro legado, madre. Y yo elijo mi destino», dijo Valeria, sintiendo como una chispa de luz brotaba de las sombras. A medida que la luz crecía, las sombras temblaban, retrocediendo. El anciano, con su rostro surcado por la sorpresa, trató de acercarse nuevamente, pero se detuvo en seco. «No puedes romper el ciclo eterno», bramó con rabia. Pero Valeria, sumergida en la luz, no le prestó atención, enfocándose en su madre. «Mamá, ayúdame a enfrentar esto». «¿Qué debo hacer?», imploró, mientras la energía a su alrededor crecía, iluminando el caos que tanto había temido. La figura de su madre sonrió, y por un instante, Valeria sintió su mano en la suya, caliente y reconfortante. «Vive, Valeria. La oscuridad se alimenta de lo que temes. Enfrenta las sombras con amor, no con miedo». Y entonces, la luz estalló, estallando como fuegos artificiales en la noche. Las sombras se dispersaron, pero no por mucho tiempo. «Esto no ha terminado», gritó el anciano mientras desaparecía en la bruma, su risa resonando en el aire frío. Valeria respiraba con dificultad, su corazón aún acelerado. Había un momento de claridad, una sensación de victoria, pero sabía que la batalla final no había hecho más que comenzar. «¿Estás bien, mamá?», preguntó su hijo, con ojos llenos de temor. «Creo que hemos despertado algo que no podemos controlar», respondió Valeria, el aliento saliendo entrecortado. En la distancia, las sombras volvieron a agruparse, su presencia inminente como un monstruo acechando en la oscuridad. «Espera», la voz de su madre susurró a través del viento, pero Valeria no estaba segura de si deseaba escuchar más. Había mucho en juego, y las palabras no eran más que un eco en su mente. Justo cuando pensaba que podrían encontrar una respuesta, las sombras empezaron a convulsionar, y una neblina más densa comenzó a formarse a su alrededor. «Valeria, tenemos que irnos», dijo su hijo, tirando de su mano, pero la neblina parecía atraparlos, llevándolos de vuelta a un camino tortuoso de recuerdos olvidados. «Rápido. La salida está». Sin que pudiera terminar la frase, algo comenzó a arrastrar su energía. Se sentía más débil. «No, no, no. ¿Por qué no se detienen?». Lanzó un grito, pero fue opacado por un rugido, un sonido voraz que provenía de la oscuridad. La esencia de su madre había sido una luz, pero ahora, todo se sentía como una trampa, y el ciclo se cerraba nuevamente. La última imagen que Valeria vio fue la de su madre levantando la mano, como si dijera adiós. «¿Mamá?». Lloró, pero la bruma lo cubrió todo. La oscuridad se abalanzaba sobre ellos, y el tiempo pareció detenerse. Las sombras estaban al acecho y el anciano había querido que eso fuera así. Valeria nunca imaginó que el ciclo podría repetirse de nuevo, pero ahora comprendía que, quizás, el verdadero horror venía de enfrentar el legado que era suyo por derecho, y no había forma de escapar de ello. Una risa siniestra resonó en el aire. «¿Listos para la siguiente lección?». El anciano volvió a aparecer entre las sombras, sus ojos brillando con un fuego demoníaco. «Esto no acaba aquí». El ciclo se había reanudado, y Valeria se dio cuenta de lo que había por venir, un destino aterrador que había enfrentado una y otra vez. La lucha por romperlo apenas comenzaba. La bruma espesa los envolvía como un sudario, y Valeria sintió que el aire se tornaba más frío a cada instante, como si las sombras estuvieran absorbiendo su calor vital. Su hijo, a su lado, parecía cada vez más pequeño, arrinconado por la oscuridad que crecía implacable. «Mamá», gritó él, desesperado, mientras luchaba por mantener la manita en la de ella. Valeria se obligó a mirar hacia adelante, ciega por la bruma, pero su mente corría en círculos, recordando los susurros del anciano. «La verdad te destruirá».
Sus palabras eran un eco vívido, resonando en su mente como un canto de sirena. Tragándose el miedo, Valeria se agachó y tomó a su hijo por los hombros. Necesitamos que te quedes cerca de mí. No te sueltes, nunca. No sé qué viene, pero estoy contigo, murmuró, con una voz que temblaba, pero tenía la determinación de un faro en medio de la tormenta. Las sombras danzaban a su alrededor, como serpientes que se retorcían, sus siluetas alargándose y encogiendo con cada parpadeo de la luz que aún quedaba en Valeria. De repente, el anciano apareció, imponente y amenazador, su voz resonando como un trueno. ¿Pensabas que podrías huir del legado? El ciclo se repite, y tú no podrás romperlo. Valeria apretó la mano de su hijo, y una oleada de recuerdos comenzó a inundar su mente, risas en días soleados, abrazos cálidos y el aroma del hogar. Pero esos recuerdos también se mezclaban con susurros de advertencia. Los vivos no deben perturbar la paz de los que se fueron, decía el viento. ¿Qué quieres de nosotros? Gritó. Su voz se expandió en la oscuridad, enfrentando al anciano. Se dio cuenta de que su miedo no era solo por ella, era por su hijo, por el futuro que estaba en juego. Solo deseo que entiendas la naturaleza de tu legado. Cada gesto, cada decisión, tiene un costo, respondió él, con una sonrisa burlona. Valeria sintió que un frío surcaba su columna, el terror pareciendo arruinar lo poco de esperanza que había encontrado a su alrededor. Las sombras comenzaron a formar figuras humanas, seres llenos de miedo y tristeza que parecían buscar su compañía. Valeria miró a su hijo, cuyos ojos se llenaban de confusión. Ella sabía que su siguiente movimiento tenía que ser decisivo. No somos lo que ellos piensan. No seremos un eco más en esta oscuridad, le dijo, aferrándose a su pequeño como si esa conexión pudiera protegerlos de lo peor. Pero las sombras respondieron, acercándose más y más, formando un círculo impenetrable. Necesitas hacer una elección, dijo el anciano, su voz resonando como un tambor. El poder viene con un precio, y el amor no siempre salva. ¿Te arriesgarías a perder lo que más amas? Valeria sintió que su corazón se detenía. ¿Debería elegir entre salvar a mi hijo y liberarme de este ciclo? Pensó con desesperación. No. Tenía que encontrar otra forma. Pero las sombras seguían presionando, exigiendo una respuesta. ¿Qué harías por él, Valeria? ¿Hasta dónde llegarías para mantenerlo a salvo? Preguntó el anciano, burlón. La luz a su alrededor pareció menguar en comparación con el crescendo de susurros en la neblina. Parecía que todo el cementerio se reía de su agonía. Valeria estrechó su hijo, el final del ciclo se desdibujaba ante sus ojos. No puedo dejarlo atrás. Pase lo que pase, no me importa el costo, dijo, llenándose de una determinación cálida, casi feroz. Y en ese momento, como si el universo mismo hubiera escuchado su ruego, una brisa nueva atravesó la oscuridad. Era fresca y cargada de energía, llena de guiños de esperanza. Los rostros en las sombras parecían vacilar, y por un momento, Valeria sintió que la luz crecía de nuevo en ella. Estamos juntos, y nada puede romper eso, susurró, su voz resonando como un mantra. No permitiré que el miedo me venza. En un acto de pura voluntad, Valeria comenzó a caminar hacia el anciano, su hijo firme a su lado. La neblina se alzó, y las sombras retrocedieron, temerosas de la conexión que habían subestimado. Pero justo cuando creía que tenían una ventaja, un temblor recorrió la tierra, un eco ominoso de un tiempo que parecía querer salir del olvido. ¿Qué has hecho?, rugió el anciano, y la tierra debajo de ellos pareció abrirse, como si quisieran tragarlos a todos. ¡Corre!, gritó Valeria, mientras el suelo crujía, y las sombras se obscurecían aún más. Se dieron la vuelta, pero las grietas se extendieron, desdibujando la salida y convirtiendo la tierra en un laberinto de terror. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, y Valeria sabía que el verdadero ciclo estaba comenzando. Ahora más que nunca, la distancia entre la luz y la oscuridad se había vuelto una lucha personal. Mientras la tierra se desgarraba y los ecos de risas maníacas llenaban el aire, una idea aterradora se filtró en su mente: ¿qué precio tendría que pagar para detener esto? Entonces, de repente, el anciano sonrió. Bienvenida al verdadero ciclo, Valeria. Esto es solo el principio. Una risa resonó mientras el suelo seguía temblando, llevándolos a una zanja de sombras y secretos que nunca debieron ser revelados.
¿Serían ellos las próximas víctimas del horror que su legado había infundido en la Tierra? La pregunta flotó en el aire como una advertencia, y en ese instante, Valeria comprendió que la batalla apenas comenzaba. La Tierra se sacudió con violencia, y Valeria sintió que su mundo se desmoronaba en un caos de sombra y desespero. Si las grietas se expandían, ¿había alguna forma de escapar? Los ecos de risas y susurros se convirtieron en un canto macabro, una sinfonía de desencanto que resonaba en sus oídos. Ella miró a su hijo, sus ojos reflejaban el miedo, pero a su lado brillaba un destello de esperanza. «Sujétate bien», gritó Valeria, aferrándose con fuerza a la mano de su pequeño. La niebla parecía cerrarse a su alrededor, como si desease engullirlos. Nuevas sombras emergieron, figuras distorsionadas que parecían moverse al compás de la tierra que se desgarraba. Risitas burlonas y susurros crueles se alzaban en un crescendo que la paralizaba. «Mamá, tengo miedo», clamó el niño, sus ojos grandes y llenos de lágrimas. «Yo también lo tengo, mi amor», respondió Valeria, con la garganta seca. No sabía qué hacer, pero dejó que el amor por su hijo guiara cada paso que daban. Con cada grieta que se abría, un rayo de pánico cruzaba su mente. «No puedo perderlo». Mientras se apresuraban a avanzar, el anciano apareció frente a ellos, sus ojos resplandecían con malicia. «¿Intentas escapar? La oscuridad es tu hogar, Valeria. El ciclo siempre regresa». Su voz se alzó como una tormenta, llena de poder y temor. «No creo en tus mentiras», le gritó Valeria, sintiendo que la ira le daba fuerzas. «No seré parte de esto». Con cada palabra, recordaba los momentos felices, su hogar lleno de risas y largos abrazos. Mamá va a luchar, se prometió a sí misma. De repente, tambalearse no fue una opción. La tierra seguía rompiéndose, y con un grito desgarrador, un trozo de la senda se fragmentó a sus pies. Valeria sintió que perdían el equilibrio, pero antes de caer, se lanzó hacia adelante. «Agárrate fuerte». Cayendo al vacío, un retazo de luz brilló en la distancia. «Allí. Sigue la luz». Valeria se aferró a esa esperanza y sintió como su determinación se ató con firmeza a la mano de su hijo. No era el final. Era un comienzo, un nuevo camino. A medida que se acercaban a la luz, las sombras parecían gritar, frenéticas por la pérdida de su presa. La luz se intensificó, una puerta entre mundos que parecía palpitar, prometiendo salvación. Pero el anciano no se quedó atrás, extendió su mano como si la oscuridad pudiera consumirlos de nuevo. «No escaparás tan fácilmente. Este legado se alimenta de tu oscuridad y vendrá a buscarte». Justo entonces, la luz estalló en una serie de centellas que iluminó las sombras, desdibujando las formas horripilantes. Con una fuerza que no sabía que tenía, Valeria tiró de su hijo hacia adelante y cruzaron el umbral. De repente, todo se detuvo. Se encontraron en un claro, rodeados por árboles monumentales y un silencio abrumador. Sin embargo, el alivio fue efímero. En el fondo, Valeria entendió que habían salido de las sombras solo para enfrentar un nuevo terror. Un susurro familiar rompió el silencio, resonando en la oscuridad como un eco distante: «No habéis roto el ciclo. Solo lo habéis aplazado». Los ojos de su hijo miraban a su alrededor, asustado y confundido. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó, y esa simple pregunta desató un torrente de ansiedad dentro de Valeria. ¿Dónde estaban? ¿Qué nueva pesadilla aguardaba? Mientras su mente finalmente recobraba la lucidez, se dio cuenta de que una figura se acercaba entre la bruma del bosque, una silueta que la hizo estremecer. No era el anciano, pero sí un rostro conocido, un espectro del pasado que la miraba fijamente, un recordatorio escalofriante de que la oscuridad no necesariamente se había ido. Valeria susurró la figura. «Tu viaje apenas comienza. Ven a descubrir la verdad oculta detrás de la luz». Valeria sintió que su corazón se detenía, un terror profundo la envolvió. Estaba atrapada entre dos mundos, y la esperanza podría convertirse en la peor de sus pesadillas. ¿Podría confiar en esta nueva figura, o sería otro juego del anciano? Las sombras nunca dejaban de acechar, y en la distancia, el eco de la risa oscura se volvió a escuchar. La pregunta se instiló en su mente con fuerza abrumadora: ¿qué verdad estaban a punto de descubrir? El camino hacia la luz parecía interminable, y a cada paso, el eco de las risas del anciano resonaba en la mente de Valeria. Su pecho se apretaba, el miedo se transformaba en determinación, no permitiría que la sombra se tragara a su hijo.
tienes que ser fuerte, le decía a él, mientras la bruma oscura intentaba atraparlos de nuevo, como dedos gélidos al acecho en la penumbra. La figura que se acercaba era familiar, no se movía con la malicia del anciano, sino que emanaba una calidez apenas perceptible en medio de la oscuridad. Valeria contuvo la respiración al reconocer a su madre, aunque su rostro se tornaba irreconocible entre la neblina. «¿Qué haces aquí?», preguntó, pero el eco de su propia voz se disipó entre murmullos temerosos. «Valeria, siempre has estado atrapada en este ciclo», le dijo su madre, su voz trascendiendo el miedo que nublaba los pensamientos de Valeria. «Tú eres la clave. La verdad está en tu pasado. Relájate, y permite que la luz entre en tu corazón». Las palabras flotaban en el aire, como un bálsamo calmante. Pero el anciano no se rendiría tan fácilmente. Desde la espesura del bosque, su risa macabra resonó. «La luz no es más que la sombra que se niega a ser vista. Valeria, tu madre ha sido parte de esta red tanto como tú. La verdad que buscas, solo te traerá más dolor», dijo, caminando hacia ellos, sus ojos brillantes como brasas. Valeria sintió como si el suelo se abriese bajo sus pies, y un frío intenso la invadió. «¿Qué tengo que hacer?», murmuró, su voz temblorosa pero decidida. «Reclama tu historia, enfrenta el dolor. Solo así podrás deshacer el ciclo, y el poder de la oscuridad no te atrapará», le respondió su madre, su imagen desdibujándose entre la bruma. Sin vacilar, Valeria se giró hacia el anciano, sintiendo como el amor por su hijo la empujaba adelante. «No me dejaré gobernar por ti. No puedo perder a mi hijo», gritó, y su voz resonó con la fuerza de generaciones. Las sombras que le rodeaban comenzaron a retroceder, temerosas del poder que emanaba de ella. El anciano sonrió de forma burlona. «El legado se alimenta de tu sombra. Te he dicho que este ciclo es eterno. Ganas un pequeño respiro, pero siempre regresas». «Siempre», dijo, mientras la neblina se espesaba, queriendo envolverla. Aún así, Valeria se aferró al amor que sentía por su hijo, un resplandor que iluminaba su camino. Sintió el aliento helado de la oscuridad, pero un rayo de luz brilló detrás de ella, como una espada contra la noche. En ese instante, comprendió que no se trataba solo de ella, sino de todos los que habían sido atrapados en la red de sombras, su madre, el anciano, y cada alma que había vagado en el olvido. «Esta vez, no terminaré como las demás», declaró Valeria, avanzando con fuerza y determinación. La figura de su madre asintió, el brillo en sus ojos tangible. La luz que había brotado en su interior se intensificó y con un grito poderoso, Valeria, empoderada, canalizó su legado: «No más». Las sombras comenzaron a disolverse, y el anciano gritó de furia. Con cada palabra que pronunciaba, el poder de Valeria parecía crecer, cada recuerdo de amor, de risas y dolor sirviendo como anclaje en su lucha. Las risas de la oscuridad se tornaron gritos, y la sólida oscuridad se desvaneció a su alrededor, liberando tanto a Valeria como a su hijo. El bosque se iluminó, la luz de la luna bañándolo todo en un marco de esperanza. Las sombras retrocedieron, y el anciano, furioso, desapareció en la neblina, llevándose consigo el eco de su risa siniestra. De pie en el claro, Valeria sintió la esmando de su madre aún presente. «Siempre estaré contigo», susurró la imagen mientras la luz brillaba en sus ojos. Sin embargo, el horizonte estaba tan claro como el nuevo camino que se extendía ante ellos. «¿Y ahora?», preguntó su hijo, con temor aún pintado en su rostro. «Ahora comenzamos de nuevo». «Pero esta vez, en control», respondió Valeria, abrazándolo con ternura. Juntos, dieron un paso hacia un futuro incierto, pero en vez de miedo, la esperanza se encendía en sus corazones. Lista para deshacer el legado que los había marcado por tanto tiempo. Aunque la verdad nunca se iría, la lucha había valido la pena. Se alejaron del cementerio, y con cada paso que les alejaba de las sombras, Valeria sabía que el ciclo, aunque agotador, había sido roto finalmente. El amor y la luz habían triunfado. Ya no serían un eco más de lo que una vez fue. Esta vez, Valeria se sentía libre. Mientras se adentraban en la noche, el murmullo del viento parecía cantar, celebrando su victoria sobre la oscuridad. Y aunque la batalla había terminado, la historia de Valeria y su hijo apenas comenzaba. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan esta historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber qué piensas.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tú eres parte de esta comunidad, así que haz tu voz contar.